Muy buenas tardes, estudiantes. Vamos a dar inicio a una nueva clase de nuestro curso de capacitación laboral, elaboración de pastas frescas. Ya estamos a punto de dar inicio a la actividad práctica. Entonces, previamente debemos hablar de los ingredientes, ¿sí? Entonces, para elaborar las pastas, como lo dijimos en varias oportunidades, cualquier tipo de pastas, ya sean pastas cortas, pastas largas, ¿sí? Lisas, texturadas, de color, rellenas. Para todas las pastas que figuran acá, pastas cortas, pastas largas, pastas lisas, pastas texturadas, me olvidé una, pastas planas. ¿Cómo me voy a olvidar de las pastas planas? Imposible. Pastas planas, las pastas de color, las pastas rellenas, todas, absolutamente todas, se elaboran con los mismos ingredientes, ingredientes básicos. Entonces, cuando tenemos que elaborar una pasta, tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, como primera medida cuando vamos a elaborar una pasta, tenemos que saber cantidad de porciones. Nosotros debemos conocer qué cantidad de porciones son las que vamos a emplear o vamos a utilizar. En función de eso, de la cantidad de porciones, es la cantidad de ingredientes que vamos a emplear, porque no podemos ponernos a elaborar una pasta con ingredientes para mucho o para poco. Tiene que ser lo necesario. Si bien lo que vamos a hablar hoy está en función de cantidad de ingredientes y se supone que es para una porción, en la realidad eso es para dos porciones, no para una, es para dos. Y para gente que come muy poquito es hasta para 4 personas, porque en mi caso yo elaboro los fideos caseros con esta medida que dice que es para una ración y acá en mi casa alcanza para 4 personas. Entonces, depende de para qué persona, pero cuando vamos a hablar de un plato gastronómico que tenemos que servir, tenemos que pensar en función de las porciones. Y las porciones, si bien el plato hoy no se hace muy abundante, porque el plato ahora lo que se pretende es una muy buena decoración más que una gran cantidad, eh, por ahí nosotros tenemos viandas o vamos a cocinar para un grupo determinado de personas que las tenemos que atender bien porque de acuerdo a la actividad que desarrollan es la necesidad de ingesta que van a tener. Mientras más comen, mientras más pesado y más difícil sea su trabajo, su requerimiento de ingesta va a ser mayor. Entonces, esas personas necesitan alimentarse un poco más o comer más, por lo tanto las raciones pueden llegar a ser para ellos lo justo. En mi caso, no, pero y en el de ustedes seguramente tampoco. Pero bueno, vamos a comenzar a hablar de los ingredientes. El otro día dijimos que en los ingredientes el elemento principal que nosotros teníamos para usar era la harina, ¿sí? Esa harina que dijimos que de acuerdo a la característica de uso nuestro tenía que ser harina de tipo 3 ceros. ¿Por qué habíamos dicho que tenía que ser de tipo 3 ceros? Porque la harina de tipo 3.0 es harina más dura, más gruesa, más dura que la harina 4 ceros, que ya es más refinada. Esa harina 3.0 contiene más gluten y el gluten da la elasticidad necesaria para que la masa
llegue al punto que realmente se requiere. Da quizás un poco más de trabajo en cuanto a lo que es el estirado, pero dándole los tiempos que la masa de reposo que la masa requiere, no van a tener ningún inconveniente para la elaboración. El otro ingrediente que es fundamental para una pasta casera es el huevo. El huevo con el huevo y la harina es con lo que realmente se hace una pasta casera. Una verdadera pasta de tipo casera se hace solamente huevo y harina. Esos dos elementos nos tienen que dar la cantidad necesaria de elementos como para que la masa se pueda amalgamar y que quedar como realmente la necesitamos. En muchos casos, ese huevo puede llegar a ser chico. Si el huevo es chico, nos va a generar el problema de que no va a humectar a la harina como necesitamos. Por lo tanto, vamos a necesitar incorporar algo de agua, ¿sí? Entonces, muchas veces necesitamos incorporar agua para que la masa logre el punto porque el huevo no tiene el tamaño, la dimensión necesaria que necesitamos. El otro elemento que siempre debe contener nuestra pasta es la sal, ¿sí? Entonces, sal siempre, sal fina y muy poquito, no mucho. ¿Por qué? Porque la pasta no necesita tener mucha sal, porque toda pasta va acompañada con mantecas o con crema de leche o con salsas de cualquier tipo, color o como le guste, o como a cada uno le guste. Y ese agregado es el que ya tiene el contenido de sal necesaria y los condimentos para darle el sabor justo que nosotros queremos que nuestra pasta tenga. Entonces la sal, poquito, ¿sí? Poquita sal. Y en algunos casos se le agrega a algunas personas les gusta agregar aceite. Yo le agrego un poquito de aceite siempre porque a mí me gusta que contenga porque es como que la suaviza un poquito más a la masa. Y en algunos casos ese aceite, en lugar de ser aceite de girasol, emplean aceite, ¿cómo es que se me fue el nombre? Se me fue el nombre. Y bueno, ustedes sí se deben estar acordando. El aceite de aceituna, ¿sí? Que no es ese. En definitiva, nuestros ingredientes principales son harina y huevo. Y nuestros ingredientes opcionales sería el agua, la sal y el aceite. Esos serían los opcionales. Ahora vamos a ver, cuando tenemos que hacer una ración, o sea, lo que sería una porción, ¿qué es lo que vamos a usar? Si ustedes ven, para lo que se llamaría una ración, que yo les aseguro que no lo es, necesitamos harina, huevo, sal, entonces necesitaríamos harina, huevo, en primer lugar, sal, sí, y
opcionales el aceite y el agua. Entonces, ¿cuánto vamos a necesitar de harina? De harina vamos a necesitar aproximadamente entre 100 y 120 gramos de harina. De 100 a 120 gramos de harina, ¿sí? El huevo, para esa cantidad vamos a necesitar uno. Para 100, 120 gramos de harina es un huevo. Y sal es media cucharadita. Entonces, esos son los básicos. Los opcionales sería el aceite, que si le vamos a incorporar es una cucharada. Y el agua sería la cantidad necesaria. Entonces, nuestros ingredientes estarían formados por, para una ración, 100 a 120 gramos de harina, un huevo, media cucharadita de sal y puede ser una cucharada de aceite y puede llegar a llevar, no sé, un cuarto de taza de agua. Más de eso no. Agua pura, agua potable, verdaderamente potabilizada. Y con esos ingredientes, ya con eso logramos hacer nuestra masa.